necesarias para que usted pueda tener también este interesante programa en el Facebook Live de la poderosa SKL. Gracias. Me imagino que todas las personas, en su mayoría, están en cuarentena, ¿verdad? En su casa. Fíjese, estamos incluso aquí en la empresa, un buen número en cuarentena, Nidia. Igual que en la asamblea. Sí, creo que debemos acatar las recomendaciones en la medida de lo posible. Es lo principal, ¿verdad? Es lo principal, la mejor Quedarse forma. en su casa, con todas las medidas también. Y con todas las medidas, porque quedarse en la casa no es para andar de un lado hacia otro, ¿verdad? Porque se trata de limpiar, cuarentena, mantener la mascarilla para limpiar. Para limpiar, son recomendaciones. Las municipalidades, también, ¿verdad? sí, bueno, las municipalidades están bien activas. Sí, qué bueno. Mandaba un pequeño videíto ayer, alcalde de San Marcos. Sí, el doctor Fuentes. También contribuyendo en los censos. Sí, así es. Bueno, y todos los alcaldes, ¿verdad? Los hemos visto bien activos desde el momento. Sí. No, quería recordar que ayer circuló una noticia de que hay que saber también administrarse la gel antes de encender la cocina. Sí, una recomendación importante. Sí, porque alguien se echó bastante gel con alcohol y cuando encendió se quemó. Sí, es peligroso. No depende de la cantidad, ¿verdad? Los niveles que nos puedan ayudar como a desinfectar, sino de la forma como la apliquemos. También han algunos videos de cómo se debe hacer, ¿verdad? También, como lavarnos las manos, bien, los especialistas. Y estas son las indicaciones que hay que acatar. No hay que escuchar cosas alarmistas, diputada, que de un momento a otro aparece cualquier versión sin fundamento y provocando pánico entre los ciudadanos. A esas cosas, nuestra recomendación es que no hay que hacerle caso, y que hay que hacerle caso a los especialistas, los médicos, que son quienes conocen y nos dan con puntos científicos estas medidas que debemos poner en práctica. Sí, hay formas sencillas también, ¿verdad? Sin complicarnos. Elementales que uno tiene que tomar en cuenta. Sí. Hay varios materiales que se están colocando en los centros de trabajo, tanto públicos como privados. Sí. Ahora ya pues casi nadie los ve, pero los tuvo que haber visto en su momento, ¿verdad? Pero también pues radial y televisivamente están las noticias. Sí. Instrucciones precisas, más la sabiduría también popular, ¿verdad? Que sin ser muy, digamos, atropellada del procedimiento que dan los médicos, hay cosas elementales que también explican, ¿verdad? De medicina natural, como son las gárgaras de sal en la mañana, al acostarse, mucho té de manzanilla, que es la base para la cual está el interferón. El tratamiento con interferón, ahí sacan mucho la composición tiene. Y también hablan de combinarlo con hierbabuena o con menta no, hierbabuena sobre todo. ¿verdad? Sobre todo. Entonces, pero bien, nosotros esperamos pues que cada día más personas tomen la precaución, no salgan innecesariamente. Ya hay un control, una guía de quienes pueden andar circulando, y el resto en sus casas. Y desde la Asamblea Legislativa, el Grupo Parlamentario FMLN ha conocido distintas iniciativas, diputada Nidia Díaz. Hay todavía pendiente esto de la prórroga para el régimen de excepción, que involucra aspectos de restringir la movilidad y las reuniones. ¿Todavía no ha recibido la petición para una prórroga o sí ya la conoce? No lo hemos recibido. Solo está anunciado. El antier nos reunimos con el ministro de Seguridad Pública, el director de la Policía, el ministro de Defensa. Ambos ministros sugirieron que se prorrogue el decreto 594, que es la suspensión de garantías temporalmente. Sí. Algunas garantías, ¿verdad? Realmente es un estado de excepción. Si tú vas a la Constitución, encuentras todo el capítulo relacionado a régimen de excepciones. Y sigue el artículo 29 y ahí explica en qué condiciones se puede hacer un régimen de excepción. Y de ahí se derivan la suspensión de algunos artículos. No todo, a veces te dicen que por 56 votos puedes suspender determinadas garantías. Garantías, sí. Pero ya
para otro tipo de suspensión, como por ejemplo las capturas administrativas, ¿verdad? Ya como capturas, ese requiere 63 votos. Sí, escuché que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa que en este régimen que han aprobado, diputada Nidia Díaz, no se incluye este aspecto de detención administrativa. No, por eso un día antes de que llegara el ministro de Seguridad Pública y la policía, había llegado el fiscal y él precisamente estaba con esa apreciación y que ya había hecho una serie de medidas. Sí. Nosotros habíamos estado recibiendo una serie de denuncias y era lo que motivó, ¿verdad? Sí. A pedirle al fiscal que llegara para ver cuál es el papel que le estaba jugando en esta situación, cuando para nada tenía que estarse deteniendo a la gente como supuesto delincuente. Ajá. En la información que ya nos dieron el fiscal es que ya había hablado con las autoridades y que estaba exigiendo él las personas fueran a un centro de confinamiento cuando se retuvieran, no sí, detuvieran. porque las llevaron originalmente a las Bartolinas de la policía. A las Bartolinas, sí. Y las trataron como que hubiesen cometido un delito. Ellos pueden haber fallado en términos administrativos, sí, pero no un delito, sino una falta. Y es bien difícil cuando el presidente todavía está hablando, dando a conocer las medidas, ¿verdad?, de emergencia, llamando a la cuarentena, sí, y dice, de este momento. Entonces, muchos policías empezaron a actuar en ese momento. ¿Cree usted que hubo falta de un protocolo en estos casos, aunque como decimos a veces todo lo que se elabora una transición, ¿verdad? Exacto, es complicada porque la emergencia también demanda una pronta acción debido a la fácil transmisión de este virus y a lo que significa poner en práctica. Yo creo que bastante han tenido su efecto las medidas, ¿verdad? Y es algo que es reconocer. Sí. Por lo menos nosotros lo reconocemos como FMLN y como grupo parlamentario. Y pues reconocemos la labor que ha hecho primero todos los médicos, el personal paramédico, las enfermeras y bueno, también la seguridad pública, ¿verdad? Y el Ministerio de Defensa y todos los actores que están en esto, porque está contribuyendo, ¿verdad? Pero siempre hay que estar digamos, examinando la acción y la conducta. Sí. Tú sabes que hay abuso a veces de poder, ¿verdad? Y precisamente hoy venía escuchando al Procurador de los Derechos Humanos que estaba analizando algunos casos. Ayer todos conocimos por los medios que él se presenta a un centro, a una Bartolina, ¿verdad? Y van a sacar a un señor que fue detenido de hace algunos como 5 días, que fue anunciado de que nada tenía que ver con esta situación, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque aquí lo tengo, ¿verdad? Dice, vamos a ver. Sí, fue el caso que conoció la Procuraduría por esta persona que había sido detenida y que tenía también, había solicitado el amparo de la institución. Sí, y llegó la Procuraduría también, y también a ese se refirió el fiscal, ¿verdad?, que le estaban informando. Bueno, pero eso se va a corregir, ¿verdad? Sí, se ha comenzado a corregir, sí. Ojalá. Y como decíamos, el régimen de excepción tiene que corregirse, porque también estábamos viendo cómo las personas las llevan en fila, ¿verdad? También en cuclías. Sí, vimos a un joven, sí. Varios y sí vi este video que colocó, por cierto, un ex diputado de Arena, el señor Barrientos, donde aparece el joven haciendo estas cuclillas y repitiendo, no debo y respetar el toque de queda. No. Sí, realmente ejemplo, que ha habido algunos excesos. Sí, pero esto que te quería decir, que el régimen de excepción. Vaya, sección segunda, dice, régimen de excepción, artículo 29. En casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público podrán suspenderse
garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trata de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos, deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio y será por medio de decreto legislativo. ¿Qué fue el que aprobaron ustedes? También podrá suspenderse las garantías contenidas en los 12, inciso segundo y 13, inciso segundo de esta Constitución cuando así lo acuerde el órgano con el voto favorable de 3/4 partes de los diputados. Entonces, aquí está cabal, ¿verdad? Que no puede suspenderse, no puede simplemente capturarse, ¿verdad? Sí, por capturarse. Ya cuando se nos informó, por ejemplo, que hay, bueno, hasta antier habían 2.784 personas retenidas en los centros de confinamiento. Según dijo el fiscal general. ¿Y no, será ese lo dio la policía. El ministro de Justicia sí, y Seguridad. Pero ahora en la mañana ya hay 3.065 personas en centros de confinamiento. Es que han continuado llegando. Fíjense, ayer, por ejemplo, la Dirección General de Migración había recibido a salvadoreños en La Echadura, en Las Chinamas, en El Poy, y como por el protocolo, diputada, deben ir a estos centros. La cifra seguirá variando cada día. No, sí, se nos informó que hay 58 centros de contención, perdón, de confinamiento. 7 nuevos que se están haciendo porque un promedio de 50 personas entran por Las Chinamas, entran por las fronteras. Sí. Y vienen también deportados. Y hay otros por puntos ciegos también. Sí, no, pero eso sí lo están persiguiendo porque eso ya... Es una falta. Sí, no, sí, es una cosa de que están evadiendo, ¿verdad? Exacto. Los controles. Sí. Y han dado orden de captura porque eso ya se va convirtiendo en un delito, ¿verdad? Sí. ¿Y será que hay una vez y los deportados también? Es algo que habían estado diciendo que no había. Pero Estados Unidos lo anunció que está suspendido porque no están operando vuelos. Pero están viniendo. Han venido. Ayer salió en la prensa gráfica que han venido unos detenidos, unos retornados. Y precisamente la diputada Karina sacaba un Twitter anoche que siguen viniendo los deportados, ¿verdad? El procurador se presentó precisamente allá al aeropuerto a ver y a confirmar esa situación también. Y entonces, lo confirmó el procurador, entonces sí, tiene ya toda la información. Sí, exactamente. Y ellos son un foco de contaminación, diputada, porque Estados Unidos... Y ya murió uno, ya venían anunciando, ya murió uno en Nueva York, ¿verdad? Sí. Pero también cuando usted tiene como allá, digamos, detenida a los migrantes, y se dan casos, y empiezan a dar casos, ahí se hace una reproducción rápida. No, por eso la pregunta es si hay protocolos, ¿verdad?, para atender a estas personas que van llegando como retornados. Y hay otros casos, por ejemplo, el día que empezaron a tomar esas medidas, se acuerda que el gran congestionamiento de personas que hubo en el aeropuerto, nadie entraba, entonces lo mandaban o que se regresara de donde venía, o la gente tomó la decisión de irse a lo más cercano, a Honduras, Nicaragua, etc. Por ejemplo, hay un grupo de 60 personas en Nicaragua que quiere venirse, quiere venir aquí a pasar... la cuarentena. Sí, en los centros de confinamiento, pero no les dan respuesta. Dijeron... Sí, también hay otros 80 salvadoreños en México, fíjense, entre ellos hay médicos que estaban haciendo un curso de especialización de oftalmología, creo. Cabal, y entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Sí. Se le pregunta pues al gobierno si existen protocolos para el tratamiento de estos casos. Sí. Deberían de estar contemplados cómo responder, ¿verdad? Y mientras se avanza en estos protocolos, diputada, ¿cuál será, por ejemplo, la aritmética legislativa para lograr una prórroga para este régimen de excepción? ¿Será posible que en la plenaria de hoy, si se lo solicitan, lo aprueben? Bueno, mire, ahorita se me olvidó decirle que habían 2.800 detenidos en Bartolinas. Eso nos explicó el director de policía, que estas personas son capturadas por supuesta delito, ¿verdad?, de delincuencia, y eso va creciendo. Ahí también nos explicaron que ha empezado a tomarse medidas de saneamiento, sanitización se llama, sí.
y también las cárceles, ¿verdad? Y están tomando medidas ellos, ¿verdad? Inclusive los turnos de los custodios, la forma como la familia está llevando algún material de los kits. De higiene, sí, también, aunque ellos dicen que están haciendo el esfuerzo también. Pero habría el procurador, le toca ir in situ a ver todas esas situaciones, cómo están, ¿verdad? Dándose estos casos. Lo que quiero decir es que hay detenciones también por supuestos delincuentes, ¿verdad? Que pueden haber cometido por delitos, ¿verdad? Sí. Eso sigue, no se ha parado. Ahí están los detenidos en Zapartolinas, hacinados. Ahí hay que ver realmente cómo ellos han dicho, como le digo, en el informe que nos dieron, que están las medidas ya de saneamiento como tal. Y esto es aparte de los retenidos, no hay que confundir. Sí, los detenidos son en los procedimientos ordinarios, sí. Que hubo un asalto, bueno, en Soyapango asaltaron una venta de lácteos, entonces se procede por parte de las autoridades. Los retenidos son los que decía usted, sí. Han cometido la falta. Ahora, también si la persona anda caminando, entonces lo retienen. ¿A dónde lo mandan? A un centro de confinamiento, y allí el Ministerio de Salud decide si se queda pasando la cuarentena ahí o se va a su casa a cuarentena domiciliar, ¿verdad? Porque también se tienen que, sí. Algunos casos se los mandan a sus casas, ¿verdad? Y ahora está apareciendo que aunque estén en cuarentena domiciliar, ya se dieron como 1 o 2 casos, dicen. Hay 2 casos, dijo ayer el viceministro de Operaciones. Sí. Amanecemos con 13 casos y los expertos dicen que el virus ha comenzado a circular en el país, porque ya no son solo casos importados, sino también casos de nacionales que se contagiaron acá. Y bueno, como le decía, lo que tenemos más inmediato es lo de los decretos, lo vamos a abordar cuando volvamos, porque ya son las 7 de la mañana con 21 minutos en la poderosa YSKL, nuestro programa Punto de Vista. Gracias por su sintonía. Quédese en casa si no tienen nada que salir a hacer que sea de urgencia y se necesita ir a comprar sus medicamentos o a visitar la farmacia del seguro para retirar medicamentos. Lo puede hacer una persona para no aglomerar estas instalaciones. Ya regresaremos. Sí. De la mañana con 31 minutos en la poderosa radiocadena YSKL, para quienes siguen esperando este mecanismo de los $300 que anunció el presidente de la República. Estamos pendientes, nos imaginamos que él, cuando haya definido ya con todas las instituciones el proceso, dará los detalles, así es que manténgase pendiente de cómo será el mecanismo. Y nos quedábamos con lo de los decretos, diputada Nidia Díaz. ¿Será que hay disposición? Hasta este día no hemos recibido, le decía de que formal, lo habían pedido los 2 ministros a la junta directiva que se ha convertido en el comité de crisis, sí. Y a los jefes de fracción. Pero bueno, eso es una. Ayer dicen que estaban también desde Capres diciendo de que iban a pedir la prórroga, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado algo oficial que nosotros podamos decir. Hay que estudiarlo ahorita. Sí. Sin embargo, quiero decirle de que el Frente no acompañó esta votación del régimen de excepción, ¿verdad? Ni de la suspensión de garantías, porque consideramos que con el decreto de emergencia nacional que ya habíamos aprobado, que es el decreto 593, en su artículo 2 dice que toda persona, cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar la circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico a partir de los cordones sanitarios visiblemente fijados. Deberán limitarse las concentraciones de personas, regulando, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo. La Defensoría del Consumidor fijará y modificará. Bueno, después dice más adelante que el Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica con el personal debidamente capacitado y protegido de toda persona sospechosa o confirmada como portadora o que haya estado expuesta a su contagio, teniendo la atribución para indicarle cuarentena obligatoria
conforme a las reglas sanitarias internacionales. Estas condiciones se van a mantener, y bueno, este decreto de emergencia está vigente por 30 días, diputada. Sí. Al que nos está leyendo en este momento. Sí, entonces, sí, a lo que quiero decir es que, sí, estado de emergencia nacional de la pandemia. Entonces, cuando se declaró estado de emergencia, estado de calamidad política y desastre natural dentro del marco establecido, aquí se le da la atribución a que se debe de cumplir la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Entonces, aquí el presidente de esta dirección nacional es precisamente el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. En sus componentes tiene a la ministra de Salud, tiene al ministro de Justicia, que es el presidente, y la policía tiene ahí también, tiene el ministro de Seguridad, al ministro de Defensa, es decir, tiene a todos los componentes para hacer efectivo esto. La policía dice, nosotros nos dicen, bueno, el primer anillo de conducción es el Ministerio de Salud. Sí. Después sigue, ¿cómo se llama? La parte de las indicaciones, ¿va? La autoridad, ¿me entiendes? De seguridad. Entonces, todo esto está relacionado realmente. Y entonces, la policía lo que hace es hacer efectivo que realmente las personas no se muevan por todo el territorio, ¿va? Y eso se lo da la potestad de emergencia. Entonces nosotros estamos viendo de que es suficiente para nosotros esta parte. Solamente la ley de emergencia, el decreto de emergencia por la pandemia del coronavirus. Entonces el grupo parlamentario del FMLN no estaría... hoy lo vamos a discutir. Sí, para ser coherente, yo pienso que no, ¿verdad? No votaron su aprobación. Exactamente. Y quiero hacer ver de que aún nos falta esa discusión para hoy, ya dentro de un momento. He convocado al grupo a las 8:15. Entonces, para si llega algo, pero no, si no tenemos un material, estamos averiguando si ya vino la pieza para ver el desarrollo. Pero yo particularmente considero de que el decreto de emergencia nacional y el rol que juegan dentro del decreto, la seguridad pública y dentro de ese concepto también la defensa, está ya limitado, sí. Ya está indicado. ¿Y qué ha pasado? Lo que pasa es que aquí, si no estamos encima de lo que hablábamos anteriormente, de ciertos abusos que se están dando, es muy arriesgado para la población que no hayan protocolos de la gente, de estos organismos como la policía, como la defensa, y haya un abuso más allá de lo que le confiere la ley, sí, por eso y la Constitución. Las instituciones. Por ejemplo, en la libertad de expresión, aquí hay unas notas que tengo yo de que la gente también periodista ha puesto alguna denuncia, ¿verdad? Hubo una en el departamento de Morazán, conocí un caso que estaban pidiendo apoyo colegas allá en la zona de Morazán por un material que les obligaron a borrar. APES dice, APES, Gobierno de El Salvador restringe el derecho de periodistas a preguntar y del pueblo a saber sobre asuntos de primer interés como COVID-19. No veo que la emergencia pueda justificar el impedimento a preguntar sobre la situación de salud de la población y medidas que está haciendo el gobierno. Información precisa. Sí. Entonces, esto es una denuncia que se está planteando por la Asociación de Periodistas de El Salvador. Sí, porque han sido anuncios y no conferencias de prensa las últimas 2 Entonces nadie sabe nada, no les dejan llegar a los lugares. Bueno, no pueden ir realmente así a meterse. Un riesgo. No, sí, no claro. Se puede. La cobertura para un centro de cuarentena. Pero al menos la información, ellos tendrían la paciencia de decir. Otro tema pendiente en la Asamblea Legislativa, diputada, es esta
aprobación para los recursos financieros para hacer frente a la pandemia de coronavirus. ¿Han participado ustedes de negociaciones con el gobierno? ¿Hubo una sesión plenaria que se frustró al final? Sí. Bueno, en primer lugar quiero decirle que nosotros estamos con toda la disposición, y lo hemos demostrado, para ayudar a resolver este problema. Nosotros desde el 11 de este mes hicimos propuestas cuando empezamos a ver ya la situación, ¿verdad? Y vimos cómo se estaban despachando los precios de la gel, los precios de los precios de las mascarillas y otros productos como la vitamina C. Entonces pedíamos a la Defensoría del Consumidor y metimos la pieza para que también se viera el plan de acción que estaban tomando ellos para no permitir esos abusos de precio. También el día 12 autorizamos, hicimos un acompañamiento para autorizar de carácter excepcional que los alcaldes de los 262 municipios pudieran utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos de ejecución, ¿verdad? De proyectos FODES, del FODES, correspondiente a febrero y marzo. Ya está aprobado eso, pero no se han depositado. El lunes empezaron a depositarse esta semana, sí. Bueno. De ahí, por ejemplo, el 14 se emitieron los 2 decretos, ¿verdad? De emergencia nacional 14, y de suspensión de garantías, de régimen de excepción. El día lunes nosotros presentamos un recomendable, sería el lunes 16, ¿verdad? 16, sí. Que nosotros presentamos el recomendable para que se suscribiera un acuerdo de cooperación entre el gobierno de El Salvador con Cuba para implementar esto fue el martes 17. Sí. Entonces, para el medicamento interferón. Sí, pero también para un plan de apoyo con médicos, con adiestramientos, para la prevención, ¿verdad? Y la contención de esto y el tratamiento. No, el lunes nosotros presentamos en conferencias de prensa todo esto, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Para que se facilitara, ¿verdad? Que primero no se suspendiera por motivo de no pago la luz, el agua, la telefonía, el internet, etc. Pero también que a la gente se le diera plazos en el futuro, ¿verdad? Para pagarlo, ¿verdad? Pero que ahorita se fijara un tiempo. Y se han fijado pues prácticamente 3 meses. Sí. Pero también que se suspendieran los recargos, ¿verdad? Por no haber pagado a tiempo. Entonces esto ya está aprobado. Sí. Nosotros también pusimos... También lo anunció el Ejecutivo. Sí. Nosotros también recomendábamos que la ministra de Educación pague los respectivos salarios a los docentes con plaza interina, ¿verdad? A fin de que cuenten con los recursos para poder hacer frente a la situación de emergencia. Otros aspectos que hemos propuesto, que se creara todo un sistema, ¿verdad? A nivel nacional para enfrentar el virus. Y también hicimos recomendaciones, tenemos piezas para fortalecer la capacidad técnico-operativa del personal que labora en el primer nivel de atención. Y precisamente en el decreto de emergencia propusimos que los centros donde se va a atender la gente y todas las personas que van a estar atendiendo, más los hospitales, tengan el material adecuado, los equipos adecuados. Ahorita todavía hay mucha queja, porque, por ejemplo, en Sonsonate, las personas, solo dos kits nivel 3 tienen, ¿verdad? Son el tipo de mascarilla, etcétera. Que era por niveles, sí, entonces, y así hay un montón de lugares que todavía no están adecuadamente preparados, ¿verdad? Eso ya se le autorizó, creo que fue el viernes, al presidente. Hicieron, sí, la autorización de compras de 300 respiradores, ¿verdad? Sí, no me acuerdo qué día fue, pero fue hace poco. Ajá, hace como 3 no, lunes, sí, antier, sí. Sí, el lunes. Sí, el lunes en la noche. Ajá, sí. Le dimos las posibilidades, ¿verdad?
hicimos una reforma al artículo 9, no, al artículo, quiero ver, 13 de la emergencia nacional, que hablaba un poco de la ley LACAP. Entonces esa parte la reformamos un poco y hicimos el decreto para que él pueda dar dinero anticipado para las compras y también que no lleven todos los procesos de licitación, ¿verdad? Pero sí le pedimos dar un informe preciso cada 30 días de esto y al final, ¿verdad? Que vayan con detalles. Sí. ¿Y cuál es la posición del grupo parlamentario, Nidia, sobre la petición de los 2.000 millones de dólares, que esa sí ya llegó y la tienen ustedes en estudio? Bueno, coincide con otras piezas que hemos presentado, por ejemplo, para la micro, pequeña empresa, para el sector informal, para hemos presentado piezas de que se les apoye con un capital, ¿verdad? A los productores agrícolas, que se les dé fondo de liquidez a la micro, pequeña empresa, al sector informal, cooperativas. Hemos presentado piezas por los sectores vulnerables, a las familias más empobrecidas del país, que se les diera, donde está la tercera edad, también un apoyo de $100 y de canasta familiar, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando viene la propuesta de los $300, nosotros vamos a acompañar, ¿verdad? Con toda certeza le puedo decir que vamos a seguir contribuyendo en todo lo necesario para que el país salga de esta emergencia, la supere. Y vamos a facilitar los 2.000 millones, sí, hasta los 2.000 millones. Sí, vamos a acompañarlo pues, con nuestros votos. ¿Y por qué no ha avanzado este acuerdo, Nidia? Ayer, por ejemplo, conocíamos de una reunión entre diputados de Arena y el gobierno. ¿Qué es lo que está, digamos, rodeando lograr este entendimiento? Bueno, como lo denunciamos antier, nosotros estábamos listos ya ahí, reunidos para la plenaria, que era a las 2 de la tarde, después se pasó a las 4. La Comisión de Hacienda no pudo funcionar. Ahí estuvieron algunos intercambiando, hablando, pero no hubo Comisión de Hacienda formal para ver lo que ya se había aprobado, ¿verdad? Sí. Que era autorización, pero la redacción del decreto es la que estaba en discusión. Ya a esa hora, pues casi todo el mundo estaba con la decisión de otorgar los 2.000 millones, ¿verdad? Sí. Pero no sabíamos qué pasaba. Realmente había una negociación entre gobierno y Partido Arena, ¿verdad? Sobre... Bueno, este comité que se quiere integrar, ¿es saludable que haya...? Sí, un mecanismo de control. Nosotros precisamente en un posicionamiento público que hicimos, hemos expresado que estamos de acuerdo en un comité nacional de supervisión que esté integrado por el gobierno nacional, por el sector privado, no solo el gran capital, sino que también las pequeñas empresas, las municipalidades, la sociedad civil a través de ámbito académico y de universidades. Estamos hablando de que la asamblea esté ahí también. Fíjese, nosotros en este comité es importante porque nosotros estuvimos de supervisión y control. O sea, nosotros estuvimos con un caso parecido, no igual, cuando se estableció la contribución especial para seguridad pública, que todavía es vigente, que hubiese un mecanismo, ¿verdad? Que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana mandara la propuesta. Pero aquí, en la Comisión de Seguridad Pública y Hacienda, ellos eran los que iban al final a distribuir cómo se debía hacer. Y entonces ahí estaba la asamblea. Para nosotros es importante que participe. Sí. La propuesta de Arena es un comité de administración, ¿verdad? Tipo el que se dio allá cuando fueron los terremotos. Ajá. Y plantean que haya 13 personas, 4 del gobierno, el que va a nombrar el presidente para que dirija. Lo presida. Sí, 4 ministros. Ahí van ministro de Salud, Educación, Economía, Hacienda. Hacienda, que es el clave, sí. Y la persona que va a nombrar él para que presida. Serían 5 pero, en total, sí, entonces. Ahí, solo del gobierno. Pero después viene la empresa privada,
viene la gran empresa. Nosotros estamos hablando de que también se exprese la pequeña empresa. Se habla del sector académico, ellos plantean que la UCA. Nosotros estamos proponiendo también que la Universidad Nacional participe. Y también ellos plantean que la UCA, como académico, Autonomía Nacional, no nos oponemos a que esté la UCA, por supuesto. Y el ESEN, plantean ellos el Centro de Economía. Nosotros creemos que debe de haber una representación de sectores también como Fundesen, que son investigadores, ¿verdad?, de economía. Es decir, ese comité en esencia debe estar integrado de una forma que represente lo plural. Que me estaban diciendo que usted ha dicho $100 para la tercera edad. No ha dicho eso, le dijo. No, estaba propuesto al inicio. Ajá. Sí, estaba propuesto. Pero no está vigente para que no sí, cuando todavía no se había planteado, ¿verdad? Lo que nosotros estamos proponiendo es un apoyo directo a los hogares, ¿verdad? Que todavía no está establecido el mecanismo. Porque son bien a los hogares, como dice, y que estamos de acuerdo en eso también, que tengan consumo de 250 kilowatts para abajo. ¿Cuántos hogares son? 1.500.000 que estaríamos beneficiando. Y si le damos $300 mensualmente, en un mes son $450 millones. Ahora, ¿qué tipo de hogar es este? Es el que es vulnerable económica y socialmente. Y va implícito, pues, que ahí están los adultos mayores también, ¿verdad? Claro, y también, sí, nosotros estamos hablando que también se recojan los sectores, por ejemplo, los indigentes. Esta es una tarea más de las alcaldías, yo sé, pero que, bueno, que estemos pendientes de que esos sectores no van a estar regados, dispersos, sin que nadie los proteja. Las alcaldías tienen que ser centros o dormitorios públicos, ¿verdad?, para tener esa gente, y hemos hecho una iniciativa que todos la apoyaron. Nosotros la propusimos como frente, que se le diera un kit básico a esas personas que están tiradas, pero ahora están como resguardadas, porque como se ha prohibido andar circulando, claro, tienen que tener algún lugar, y espero que no las metan simplemente todos los centros de confinamiento, sino que hayan procesos, sí. También nosotros estamos proponiendo que de ese fondo, por supuesto, lo primero es la atención sanitaria de emergencia, ¿va?, que debe de haber suficiente recursos para que vaya a los centros de confinamiento, al hospital que se plantea que se va a hacer. Nosotros también vamos a meter una pieza hoy para que de los 170 millones que ya están ratificados, aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, este dinero, ¿verdad?, vaya estos fondos eran del BID, son que empecemos a construir el hospital del norte de Nejapa, porque esos fondos ya están. Entonces, esto es importante. Entonces, estaríamos hablando de atención sanitaria a las emergencias, de apoyo directo a los hogares que social y económicamente son vulnerables y que consumen de 250 kilowatts para abajo, y que también con eso algún fondo más se pueda dar atención, pues, a sectores vulnerables, ¿verdad? También como los indigentes, los veteranos, ¿verdad? ¿Quién va a responder por los veteranos de guerra, por la gente que está en los bolsones? Allá también son familias. Bueno, si empezamos a enumerar, es la de no terminar. Un fondo son parte de los hogares. Ahora, en el caso de los veteranos hay una ley que yo creo el Ministerio de Gobernación es el ente rector. Ya no tengo más tiempo. Solo decirle que estamos por los fondos de liquidez para la micro y pequeña empresa, para un fondo de capital de trabajo y crédito subsidiario a los pequeños agropecuarios, y asegurar de esa forma los alimentos, porque si aquí no se produce alimento, vamos a tener una crisis. Y la transferencia directa a las municipalidades. Ahí estamos apoyando el 30% de los 2.000 millones, ¿verdad? Porque los alcaldes son los de primera línea y que presiden los comités de protección, prevención y mitigación de los desastres. Ellos están en primera línea, y allí en esos comités tienen a todos los sectores también.
Muchas gracias, diputada Nidia Díaz. Estaremos pendientes de lo que suceda hoy en la sesión plenaria. Gracias por haber venido a la KL. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y ahora a trabajar, ¿verdad? A votar por los 2.000 millones y otras iniciativas que van a entrar y por supuesto con toda la disposición de concertar y contribuir con todos en una forma transparente con todos los partidos. Sí, gracias. Y por supuesto aprobar algunas iniciativas, pues el mismo gobierno está metiendo otras ese día. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.